Bueno, pues como decía, que hoy tener a la doctora Marta Chacón Patiño es un placer y quería presentarla primero. Es investigadora asociada en la Florida State University y también en el National High Magnetic Field Laboratory. Este seminario de hoy tiene el título Complejidad molecular en energía y medio ambiente revelada mediante espectrometría de masas de ultra alta resolución. Y primero quería presentar a la doctora Marta un poquito. Eh, Marta es química analítica, es experta en la caracterización de mezclas orgánicas ultracomplejas y para ello usa técnicas avanzadas de separación y espectrometría de masas de ultra alta resolución. Marta comenzó su carrera investigadora en la Universidad Industrial de Santander, que está en Bucaramanga, Colombia, y allí es donde obtuvo su doctorado en química. Su trabajo en el campo de la petroleómica, donde analiza componentes de petróleo y sus derivados, ha sido reconocido a nivel internacional y eso la llevó en 2016 a unirse al National High Magnetic Field Laboratory, también llamado MAGLAB, de la Universidad Estatal de Florida, que es el laboratorio más grande y avanzado en altos campos magnéticos. A lo largo de su carrera, la doctora Marta ha publicado más de 40 artículos solo en las revistas de la American Chemical Society, ha contribuido con 2 capítulos de libros, es coautora de una invención patentada y su investigación ha proporcionado datos claves sobre la composición molecular de los asfaltenos, sobre todo en relación con su papel como precursores de contaminantes emergentes solubles en agua, sobre todo en entornos urbanos y en casos de derrames de petróleo. En los últimos años, Marta ha centrado sus estudios en la caracterización de biocombustibles, sobre todo derivados de aceites de pirólisis, aplicando técnicas de vanguardia para predecir sus propiedades y evaluar su impacto ambiental. Por último, quería añadir que la doctora Marta es Associate Editor en la revista Energy and Fuels y por ello, y por todo su research y por todos los avances que ella hace a diario, la American Chemical Society y yo en particular estamos muy honrados de contar con algunos de sus artículos y con su ayuda diaria en la revista. Gracias por esa introducción. Me siento honrada de estar en este seminario. Quiero compartir mi trabajo, pero más que compartir mi trabajo, quiero compartir lo que es posible realizar con altos campos magnéticos en Tallahassee, en el Laboratorio Nacional de Alto Campo Magnético. Me uní a este laboratorio en septiembre de 2016 después de terminar mi doctorado en la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Aquí pueden observar qué tan grande es el laboratorio. En esta parte del laboratorio se encuentra el grupo de investigación en espectrometría de masas de ultra alta resolución. El laboratorio está ubicado en la capital del estado de la Florida, que no es Miami, sino es Tallahassee. Y la razón por la cual Tallahassee es la capital del estado de la Florida es una razón muy interesante. Hace siglos, las ciudades principales de la Florida eran un pueblito cerca a Jacksonville llamado San Agustín y un pueblo o una ciudad denominada Pensacola, que es una ciudad costera en el Golfo de México. Y para facilitar la comunicación entre las dos ciudades y el comercio, se decidió establecer un punto medio. Y ese punto medio fue denominado Tallahassee y es la capital del estado de la Florida. El laboratorio fue fundado en 1994. En realidad fue un llamado de la Fundación Nacional de Ciencias, o NSF, a finales de los años 80 para establecer un laboratorio líder a nivel mundial en altos campos magnéticos. En este llamado o en esta competencia por ver quién se quedaba con este laboratorio, compitieron varias universidades, entre ellas la Universidad de Stanford, el FSU o Florida State University y el MIT. Y al final, el MIT y el FSU estaban compitiendo y la Universidad del Estado de la Florida ganó. Y es por eso que el laboratorio se encuentra hoy ubicado en Tallahassee. Tenemos aproximadamente a nivel anual 60 millones de dólares en funding, pero hay más funding de otras agencias como el Departamento de Energía, el Departamento de Defensa,
otras agencias que pueden proporcionar mucho mayor soporte económico al MAGLAB. Como dato interesante, el MAGLAB consume alrededor del 10% de la capacidad eléctrica de Tallahassee. Entonces, es usual ver que la ciudad de Tallahassee y el MAGLAB coordinan esfuerzos para poder pues, garantizar que la red eléctrica puede tanto establecer o suplir las necesidades de la ciudad de Tallahassee y sus residentes y también las del MAGLAB. Por ejemplo, aquí observan una imagen del magneto más potente y continuo que tenemos ahora, que es un sistema híbrido de 45 Tesla. Am, la hora de consumo de este equipo o el costo de electricidad puede costar alrededor de los $5.000 y es equivalente a la cantidad de energía eléctrica que pueden utilizar 15.000 hogares. Entonces, una vez fue fundado el MATLAB, los residentes de Tallahassee observaron que hubo o correlacionaron esto con algunos patrones en el clima de Tallahassee y hay algunas teorías de la conspiración. Nosotros sabemos que no es verdad, pero es interesante ver cómo algunas personas o muchas personas en Tallahassee creen en esto. Y es que desde que se fundó el laboratorio no ha habido un impacto directo de un huracán de gran categoría en la ciudad de Tallahassee. Entonces, por ejemplo, este año fue el huracán Elena. Estaba pronosticado para impactar a nivel de categoría 4 y a último momento se corrió, ustedes pueden observar aquí, que iba a ser un impacto directo en la ciudad de Tallahassee y se corrió hacia la parte central de la Florida. El año pasado con el huracán Idalia, este era el camino proyectado para el huracán y al final se corrió más hacia el centro de la Florida y de la misma forma han ocurrido otros tipos de corrimientos de otros huracanes de gran categoría. Entonces es común ver que la gente vaya al MAGLAB y pregunten que si pues, es posible que nosotros estemos controlando el clima, lo cual no es verdad, pero es un dato muy interesante. Otro dato interesante es que anualmente tenemos un open house o abrimos las puertas del laboratorio para que todo el mundo vaya. Ocurre el último febrero de cada año y alrededor de 10.000 personas visitan el laboratorio y pueden tomar parte de diferentes experimentos. Tenemos experimentos enfocados para todas las edades y pueden conocer de manera didáctica lo que realizamos en el laboratorio. Entonces, si en algún punto están visitando la Florida o se encuentran cerca, tengan en cuenta que el último sábado de febrero pueden entrar al laboratorio y hacer un tour y observar muchas actividades científicas. Adicionalmente, tenemos muchos récords mundiales. Por ejemplo, tenemos el campo magnético más alto continuo, que es a 45 Tesla. Tenemos el imán superconductor de más potencia, 1 a 32 Tesla. Tenemos el imán superconductor para espectrometría de masas de ultra alta resolución o FTIC-RMS a 21 Tesla. Con este equipo, hemos resuelto la diferencia de masa más pequeña que se ha observado entre dos moléculas detectadas en un espectro de masas, y es de solamente 0.000362 Daltons, que es menor que la masa de un electrón. También hemos observado la resonancia para un protón, la resonancia del Larmor, la frecuencia, a 1.9 GHz en un campo magnético de 44.7 Tesla. Hemos realizado el experimento para sistemas electrónicos sometidos a altos campos magnéticos a la menor temperatura posible, a 0.004 Kelvin, en un laboratorio que tenemos en el MAGLAB que se llama millikelvin. Y tenemos la capacidad de hacer los estudios de resonancia magnética nuclear de imágenes en el campo magnético más alto, que es a 21.1 Tesla. Entonces, tenemos 6 grupos de investigación y para nosotros los químicos hay 3 grupos de investigación de alta importancia. Entonces, el de resonancia paramagnética electrónica, el de resonancia magnética nuclear, tanto para estudios estructurales a nivel molecular como de imágenes, y el de espectrometría de masas de ultra alta resolución
o de resonancia ciclotrónica de iones, que me voy a referir en esta presentación como ICR o FTICRMS, y es el objeto de la charla de hoy. Entonces, en el grupo de investigación de espectrometría de masas contamos con varios espectrómetros de masas. Tenemos dos 9.4 Tesla. El equipo de la mitad está especializado en estudios de combustibles fósiles y otro tipo de mezclas complejas para interés energético. Este equipo es fundamental para estudios de complejos metálicos y también clústeres de carbono. Con este 14.4 hacemos desarrollos de instrumentación y este es el famoso 21 Tesla o 21 Tesla, como nos referimos a él todo el tiempo, y es el equipo de espectrometría de masas con la mayor resolución y precisión en masa posible y ha permitido avanzar en el conocimiento a nivel molecular de diversas muestras. Por ejemplo, todo empezó con petroleómica, que es el estudio de la composición molecular del petróleo para predecir sus propiedades, pero recientemente hemos avanzado en entender los impactos del uso del petróleo en el ambiente. Entonces, por ejemplo, en los ambientes construidos, como el petróleo, una vez expuesto en el ambiente, por ejemplo, en pavimentos, puede también contribuir a contaminación ambiental o en el caso de derrames de petróleo, cómo este petróleo se transforma en el medio ambiente y también contribuye a la generación de moléculas tóxicas en el océano, la generación de nuevos combustibles de generación verde, que pues intentan reemplazar el petróleo para disminuir el impacto ambiental, otros contaminantes que son muy preocupantes, como los contaminantes con alto contenido de flúor y cloro, como los forever chemicals, y otro tipo de contaminaciones ambientales. Entonces, ¿por qué necesitamos espectrometría de masas de ultra alta resolución y una técnica tan costosa? La respuesta es que estas mezclas son ultra complejas. En mi caso, en algunos análisis he observado muestras de biocombustibles con hasta 25.000 fórmulas moleculares, por ejemplo, materia orgánica disuelta natural, que es un componente importantísimo en el ciclo del carbono. He observado hasta 40.000 fórmulas moleculares en un solo espectro de masas. Y en una muestra de petróleo, cuando utilizamos cromatografía líquida con detección directa con espectrometría de masas, observamos más de 1 millón de especies químicas diferentes. Entonces, estas moléculas tienen un alto punto de ebullición y también tienen un alto contenido de heteroátomos y su composición molecular no puede ser accedida por medio de espectrometría de masas de baja resolución o cromatografía de gases. Por ejemplo, este es el espectro de masas de una muestra de petróleo altamente compleja, es un crudo árabe. Este espectro de masas fue adquirido con el equipo de 9.4 Tesla y también con una fuente de ionización que es conocida como fotoionización a presión atmosférica. Y se estima que más o menos entre el 15 y el 20% del peso de esta mezcla no puede ser accedido por, o no, solo entre el 5 y el 20% es accedido por cromatografía de gases. Aparte de eso, la muestra es ultra compleja. Detectamos más de 100.000 picos distintos y si hacemos un zoom en una sola masa nominal, observamos que una sola masa nominal básicamente luce como un espectro de masas de otro tipo de muestras al que estamos acostumbrados. Una sola masa presenta más de 460 picos. Esto fue posible con una resolución de alrededor de 2 millones a esta relación masa-carga. Y si ustedes creen que esto es complejo, hagamos un zoom adicional. Podemos observar que en este zoom hay especies cuya masa solo difiere en 1.1 milidaltons. Entonces, como ejemplo, este pico a la derecha tiene una estructura base con carbono, hidrógeno, tal vez otros elementos, y lo que lo diferencia de este pico a la izquierda es solamente 4 átomos de carbono, ¿sí? Um, en el caso de este pico a la izquierda, tiene la misma estructura base, pero lo que lo diferencia son 3 hidrógenos, un azufre y un carbono 13. De esta forma, estos otros dos picos
se diferencian en el contenido de un grupo que tiene 3 carbonos y un grupo que tiene un azufre y 4 hidrógenos, y eso da como resultado una diferencia de 3,4 milidaltons. Pero si ustedes creen que eso es complejo, hagamos zoom en otra masa nominal y vamos a observar una región, por ejemplo, este grupo de 4 picos, y estos 2 picos de la mitad tienen una composición molecular cuya diferencia de masas es solamente 0,53 milidaltons, lo cual es menor que la masa de un electrón. ¿Y qué puede ser menor que la masa de un electrón? Bueno, es básicamente energía de enlace a nivel nuclear. Son esas partículas elementales que hacen que cada uno de los elementos de la tabla periódica tenga un defecto de masas único. Y es gracias a eso a que podemos asignar fórmulas moleculares a cada uno de los picos. ¿Cómo nació la técnica? Bueno, en los años 70, el profesor Alan Marshall tuvo la idea de trasladar los principios de la resonancia magnética nuclear, en donde se miden las frecuencias de resonancia de los núcleos atómicos sometidos a un campo magnético, pero los trasladó hacia espectrometría de masas, en donde se mide la frecuencia ciclotrónica de los iones que han sido sometidos a un campo magnético. Todo comenzó en 1931 con un acelerador de partículas. Luego esta idea evolucionó más hacia el lado de la espectrometría de masas. En 1949 con un omegatron, que básicamente es una variación de los sectores, de los espectrómetros de masas de sectores de magnéticos o campos eléctricos. Ya en 1961 se tuvo la idea de atrapar los iones en una celda sometida a un campo magnético y medir las frecuencias de resonancia ciclotrónica de dichos iones con un osciloscopio. Pero era muy difícil y poco práctico poder medir todas las frecuencias al mismo tiempo en una mezcla más o menos compleja. Y en 1973, el profesor Alan Marshall y su colaborador Comisaro tuvieron la idea de trasladar los principios de resonancia magnética nuclear y aplicar la transformada de Fourier para mejorar la técnica en espectrometría de masas. De manera muy sencilla, el experimento ciclotrónico consiste en atrapar los iones que tienen una carga eléctrica en un campo magnético. Y ya, una vez atrapados, los iones están relajados en el centro de la celda ciclotrónica, así llamamos este espacio que está sometido al campo magnético, se excitan por medio de un conjunto de radiofrecuencias. Los iones adquieren un mayor radio, un movimiento ciclotrónico más o menos circular, pasan cerca de los detectores y se detecta una caída libre de inducción, que es una señal muy similar a lo que se detecta en resonancia magnética nuclear. Mientras más larga sea esa señal, mayor resolución, pero también tiene que ver mucho la forma o el amortiguamiento de esa señal. Cuando se aplica la transformada de Fourier, es posible obtener un espectro de frecuencias, y cuando se aplica a una calibración externa, es posible transformar este espectro de frecuencias a un espectro de masas. Entonces, de manera interesante, este fue el primer espectro de masas adquirido y reportado por el profesor Alan Marshall y por Comisaro en el año 1973. Es una sustancia muy sencilla, es el metano. Esta es la resolución que para esa época es un evento importante en términos de resolución y exactitud. Y el profesor Alan Marshall sometió este artículo para ser publicado en una de las revistas con mayor impacto científico en la época. Sin embargo, el artículo fue rechazado. Uno de los comentarios de los reviewers fue que la relación señal-ruido es muy buena, ¿sí? No puede ser comparado con otras técnicas, pero solo un resultado no justifica el uso de una técnica tan complicada y se necesitan mejores resultados para poder publicar. Sin embargo, el profesor Alan Marshall, él insistió en otra revista y pudo publicar, y hoy en día ese artículo cuenta con más de 1.400 citaciones. Entonces, la capacidad de generar campos magnéticos mucho más altos y desarrollos a nivel instrumental como el diseño de diferentes celdas ciclotrónicas ha permitido mejorar la técnica. Por ejemplo,
esta celda, la celda cilíndrica, es una de las primeras celdas que en el año 2008 evolucionó a una celda segmentada, o también se llama la celda Tolmashev, en donde estos dos pares de electrodos actúan como para atrapar las partículas cargadas, y la detección a 120 y la excitación a 60 grados permiten un movimiento ciclotrónico más coherente que permite en últimas una mayor resolución. Esta es la celda ciclotrónica, ya en vivo y en directo, como se puede observar, para poder disponerla en el centro del magneto. Este es un diseño más reciente, se llama la celda armonizada dinámicamente. Tengo entendido que esa es la celda que Bruker comercializa en sus equipos de espectrometría de masas de última generación, y cada uno de estos electrodos tiene una forma de kayak, y estos electrodos hacen que se produzca un campo eléctrico casi perfecto para poder hacer del movimiento ciclotrónico un evento realmente coherente y que se incremente la resolución. Entonces, es una combinación de campos magnéticos y el campo eléctrico generado por esta celda que hace posible obtener una alta resolución en los espectros de masas. Esta es ya la celda, como luce, para ser dispuesta dentro del magneto, que es el corazón del equipo. Y gracias a estos avances ha sido posible obtener espectros de mayor complejidad. Por ejemplo, este es el espectro de masas de una muestra muy compleja conocida como asfaltenos. Fue extraída de un crudo árabe, y solo este espectro de masas presentó alrededor de 70.000 fórmulas moleculares, y si hacemos zoom en una sola masa podemos observar alrededor de 200 picos. Y si hacemos zoom en una ventana de solo 18 milidaltons, es posible observar alrededor de 16 picos, lo que quiere decir que tenemos un pico casi cada dalton, cada milidalton. Entonces, ¿cómo analizamos esta cantidad impresionante de datos? Para cada uno de los picos tenemos la masa exacta, que somos capaces de medirla con muchísima exactitud hasta el séptimo e incluso hasta el noveno decimal. Con algoritmos avanzados somos capaces de asignar una fórmula molecular a cada uno de los picos. Entonces, en este caso, esta masa tiene una fórmula molecular C50H72S1 y es un ion protonado. Y hemos asignado usualmente las asignaciones las hacemos entre 50 y 80 partes por billón. Entonces, las fórmulas tienen carbono, hidrógeno, pero podemos agruparlas de acuerdo a su contenido de heteroátomos. En este caso, esta fórmula molecular tiene un átomo de azufre, entonces decimos que este compuesto pertenece a la clase S1. Si tuviera, por ejemplo, carbono, hidrógeno y dos átomos de oxígeno, diríamos que es un O2. Con las fórmulas moleculares sabemos el número de átomos de carbono, sabemos también o podemos calcular el número de equivalentes de dobles enlaces con esta fórmula molecular, y es una medida más o menos de la aromaticidad de un compuesto. Por ejemplo, todas estas moléculas tienen un número de carbono de 6, pero tienen un diferente DBE. Entonces, el hexano tiene un DBE de 0, el ciclohexano tiene un DBE de 1, y el benceno, que tiene 3 dobles enlaces y un anillo, tiene un DBE de 4. Es aromático esencialmente. Y podemos representar toda esta complejidad molecular en términos de DBE y números de átomos de carbono. Entonces, en estos plots, en el eje Y tenemos el DBE. A mayor DBE indica que las moléculas tienen más anillos y más dobles enlaces. Cuando nos movemos de forma horizontal, de izquierda a derecha, manteniendo en teoría un DBE constante o un número de anillos y dobles enlaces constantes, estamos incrementando el número de átomos de carbono. Entonces se están adicionando las moléculas más cadenas laterales. Entonces, para este tipo de análisis tenemos miles de fórmulas moleculares. La pregunta es, ¿qué podemos hacer con esa información? Y la respuesta es que en el caso de la petroleómica, que fue como la técnica inició para el estudio de mezclas complejas,
podemos determinar la composición del petróleo y cómo esa composición cambia en la medida en que incrementa el punto de ebullición. Y esto, aunque parezca un poco sencillo, en los años 90 era muy complicado y adicionalmente en la industria del petróleo es muy valioso porque permite conocer curvas de destilación y de esa forma maximizar los rendimientos de productos que son muy valiosos en la industria del petróleo. Veamos, para poder entender esto y cómo podemos aplicar esta composición molecular para predecir las curvas de destilación, es necesario tener en cuenta un concepto denominado el concepto de composición continua del petróleo de Wodosinski e indica que la composición del petróleo es continua en términos de números de átomos de carbono, aromaticidad, contenido heteroátomo y complejidad, y todos estos parámetros incrementan en función del punto de ebullición. Y esto es básicamente química orgánica muy básica. Por ejemplo, en esta curva tenemos el número de carbono versus el punto de ebullición y tenemos diferentes familias de compuestos. Podemos observar que para los alcanos lineales, también como para otros compuestos, el punto de ebullición incrementa en la medida en que se incrementa el número de átomos de carbono porque se incrementan las fuerzas intermoleculares, ¿verdad? Entonces, si nos paramos en un corte de destilación o en un rango de ebullición, que se llama corte de destilación en la industria del petróleo, observamos que las moléculas de mayor número de carbono son lineales y en la medida en que vamos adicionando anillos y dobles enlaces, dado que las fuerzas intermoleculares incrementan, el número de átomos de carbono debe disminuir si esa molécula permanece en este rango de ebullición. De lo contrario, pasaría a un punto de ebullición mayor. Y ese concepto, aunque parezca sencillo, es muy importante en la industria del petróleo. Entonces, el primer principio de Wodosinski implica que el peso molecular incrementa con el punto de ebullición. Y aquí lo observamos para los diferentes cortes de destilación de un crudo canadiense. Ahora, hemos determinado para cada uno de estos espectros de masas la composición o la fórmula molecular de cada uno de los picos detectados. Y aquí tenemos los gráficos de DBE y números de carbono. Entonces, observamos que el número de carbono y el DBE debe incrementar con el punto de ebullición. Por ejemplo, este es un corte de destilación entre 180 y 343 grados centígrados. Y en la medida en que se va incrementando el punto de ebullición, vemos un corrimiento muy progresivo hacia números de carbono mayor y un número más alto de dobles enlaces y anillos o DBE. El tercer principio indica que para permanecer en un rango fijo de punto de ebullición, las especies que tengan un número mayor de heteroátomos deben tener menor contenido de carbono. Entonces, por ejemplo, para este rango o para este punto de ebullición definido, tenemos estos compuestos que solamente tienen hidrógeno y carbono. Y el número de átomos de carbono promedio es 26 y el DBE es 8. Si nos paramos en el mismo punto de ebullición y observamos las moléculas que tienen hidrógeno, carbono, pero aparte de eso tienen un átomo de azufre adicional, observamos que el número de átomos de carbono disminuye en 2. Y cuando adicionamos a un átomo de azufre adicional, observamos que la disminución es adicional. Y este comportamiento se traduce en los diferentes cortes de destilación y es crítico para predecir una propiedad muy importante de los crudos y es su contenido de azufre y otro tipo de heteroátomos que puede ser fundamental para ciertos procesos catalíticos. Ahora, cuando se combina la composición molecular de todos estos cortes individuales del petróleo, se obtiene una composición molecular que es continua y esto se denominó el continuo de Wodosinski. El profesor Wodosinski recibió un premio muy importante de la ACS, el premio pues, para los investigadores que realizan investigación en hidrocarburos, y este concepto fue fundamental para mejorar algunos procesos en la industria del petróleo.
A este espacio composicional se le denomina el espacio composicional de los maltenos, y los maltenos son unos compuestos de gran valor en el petróleo, ya que permiten obtener pues, los productos que son que tienen mayor valor en la industria. Sin embargo, en este espacio composicional estamos perdiendo uno de los componentes más importantes del petróleo, y son los asfaltenos. Entonces, de manera muy general y de forma operacional, podemos definir el petróleo como una mezcla de gases disueltos, líquidos y sólidos disueltos. Estos sólidos disueltos son los asfaltenos, que son sustancias muy problemáticas porque son muy aromáticas, tienen alto contenido de heteroátomos, lo cual no es deseable en la industria del petróleo. Se agregan, precipitan y causan muchísimos problemas operacionales en la industria del petróleo. La forma en que los químicos obtienen los asfaltenos en el laboratorio a partir del crudo para proceder con diferentes análisis y entender su estructura molecular es por medio de la mezcla del petróleo con un precipitante. Puede ser heptano o pentano, pero por excelencia es el heptano. El heptano se agrega al petróleo, se deja reposar por un día, se obtiene un precipitado que luego se purifica con una serie de solventes, y los asfaltenos tienen esta consistencia que es como vidriosa, es de color muy oscuro y por definición son insolubles en heptano, pero son solubles en tolueno. Entonces, no se sabía cuál era la composición molecular de los asfaltenos, y esto fue una situación que prevaleció como por 7 décadas o 70 años. Ah, Se creía que los asfaltenos debían tener pesos moleculares exageradamente altos porque en otras técnicas, como por ejemplo cromatografía de exclusión por tamaño, los asfaltenos parecían tener un peso muy elevado, pero era porque estaban agregados. Se conocía que los asfaltenos debían tener, por medio de un análisis elemental de combustión, que es cuantitativo, debían tener una relación hidrógeno-carbono de 1,1. Si queremos conservar este límite de 1,1, que es conocido, los asfaltenos deben tener un peso molecular alrededor de los decenas de miles o números de carbono de 70.000. Y esto sencillamente es inconsistente con el modelo de Bodusinsky, porque si lo trasladamos, por aquí están los maltenos y bien hacia 70.000 en números de carbono están los asfaltenos. Entonces, la composición molecular no es continua. Sin embargo, se estableció la hipótesis de que por su contenido de hidrógeno y su contenido de carbono, los asfaltenos también tal vez eran de bajo peso molecular, pero eran más aromáticos. Y este espacio composicional se denominó el espacio composicional de los asfaltenos. Entonces, la estructura o la historia de la estructura molecular de los asfaltenos está llena de controversia. Y la controversia principal es que por muchos años, debido a ese fenómeno de agregación, se creyó que los asfaltenos debían tener esta estructura, que se llama la estructura tipo isla, en donde existe un solo núcleo aromático y las cadenas laterales, pues son átomos de carbono que establecen ciertas fuerzas de dispersión. Si este modelo es cierto, cuando los asfaltenos se someten a craqueo térmico, estos deben producir coque o un residuo carbonoso a partir de este centro aromático, y deben producir gas y otro tipo de alcanos a partir de las cadenas laterales. Sin embargo, los aspartenos también pueden producir este tipo de estructuras aún más pequeñas, que solo son posibles si existen este tipo de moléculas denominadas archipiélagos, en donde existen núcleos separados, núcleos aromáticos, pero están unidos por enlaces covalentes. No sabemos si los enlaces covalentes son tipo aril-aril, que es este tipo de enlace, o son cadenas laterales mucho más largas, o incluso pueden ser anillos nafténicos. El problema es que este modelo, el modelo archipiélago, fue soportado por muchos años por el comportamiento de los asfaltenos en la refinería, pero no era sustentado por los datos de espectrometría de masas,
y principalmente espectrometría de masas tándem, cuando cogemos los iones y los fragmentamos en fase gaseosa. Sin embargo, en el MAGLAB tenemos uno de los mejores espectrómetros de masas para análisis de petróleo, es el 9.4, que tiene la mejor óptica iónica y el analizador de masas ideal para la caracterización de estos compuestos. Entonces, es necesario en este caso entrar ya en detalle en algunas de las partes del equipo. El espectrómetro de masas tiene cuatro partes principales en este caso. Entonces, tenemos la fuente de ionización, que para los espaltenos preferimos utilizar ionización a presión atmosférica. Tenemos el cuadrupolo, ¿sí? Tenemos una trampa de acumulación en donde acumulamos los iones antes de transferirlos a la celda ciclotrónica. Entonces, con el cuadrupolo es posible um, aislar una ventana de iones precursores que luego son transferidos a la celda ciclotrónica y los podemos fragmentar por acción de un láser infrarrojo. Por ejemplo, este es un espectro de masas de un asfalteno muy aromático denominado asfalteno de Wyoming. Cuando hacemos el aislamiento de los iones precursores en una ventana más o menos de 4 daltons, observamos 525 picos y cuando los fragmentamos podemos observar un patrón de pérdidas de grupo alquilo en donde estos iones pierden solamente números de carbono, pero su equivalente de dobles enlaces permanece casi constante. Entonces, veamos los datos en términos de los gráficos de dBE versus números de carbono. Vemos que los iones precursores tienen un dBE mayor a 20 y después de la fragmentación, la mayoría de los iones fragmentos conservan ese número de dBE, lo cual es indicativo de la dominancia de este tipo de estructuras, simplemente porque la fragmentación con un láser infrarrojo no puede fragmentar a través de este núcleo aromático, entonces no es posible perder dBE. Sin embargo, aquí llegué a un problema fundamental durante mis estudios postdoctorales y es que a pesar de que tenía muestras de petróleo cuyo comportamiento en refinería siempre indicaba la dominancia de estructuras tipo archipiélagos, no era posible poder observar esas estructuras a nivel de espectrometría de masas. Y la pregunta es si tenía algunos problemas de supresión de iones. Entonces, después de dar muchas vueltas y de probar muchas técnicas de separación, llegamos a la conclusión que para poder resolver este problema debíamos dividir el problema y conquistarlo. Utilizamos este tipo de separación que es conocida como estrografía, en donde los asfaltenos se absorben en silica gel y luego este material compuesto se dispone en un dedal de celulosa que va a un extractor denominado extractor Soslet y extraemos con diferentes solventes. En este caso, el primer solvente utilizado es la acetona, que por sus interacciones dipolo-dipolo permite o es perfecto para extraer hidrocarburos policíclicos aromáticos, lo cual es consistente con estructuras tipo islas. Luego utilizamos un solvente muy aromático como el tolueno para extraer otro tipo de sustancias y al final utilizamos una mezcla de tetrahidrofurano con metanol para extraer sustancias que se adhieren muy fuertemente a la sílica gel por medio de interacciones de puentes de hidrógeno. Entonces, veamos los resultados de la separación para un asfalteno extraído de un crudo que se llama el crudo Maya y es un crudo muy famoso en el Golfo de México. Mm, Esta es la distribución gravimétrica, entonces se tiene que la muestra está compuesta por 16% de acetona, más o menos 65% de tolueno y 17% de la fracción THF metanol. El análisis de la muestra completa, que aquí no, pues no tenemos un porcentaje gravimétrico porque es la muestra completa, observa o indica la presencia de asfaltenos muy aromáticos, que se denominan asfaltenos clásicos porque así es como siempre se creyó que los asfaltenos tenían pues la composición molecular. La fracción de acetona presenta la misma composición, una composición molecular muy similar
Pero cuando ya vamos a otras fracciones, vemos que la fracción tolueno muestra unas especies de baja aromaticidad que no observamos de forma abundante cuando analizamos la muestra completa. Y la fracción de tolueno THF es muy aromática y está muy pegada a esta línea que se denomina el límite aromático planar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el análisis de la muestra completa muestra principalmente la fracción de acetona si la fracción de tolueno es dominante a nivel gravimétrico? Para responder esa pregunta, es necesario entender lo que hacemos en el espectrómetro de masas. Entonces, cuando analizamos los iones, usualmente acumulamos 1 millón de cargas o 1 millón de iones en la celda ciclotrónica. Pero antes de atrapar esos iones, debemos acumularlos por un tiempo determinado en una celda externa a la celda ciclotrónica. Y ese tiempo de acumulación, para alcanzar ese nivel de 1 millón de iones que es óptimo para la colección de espectros de masas, depende de la muestra. Entonces, muestras que se ionizan muy eficientemente, como por ejemplo hidrocarburos policíclicos aromáticos, o complejos metálicos, eh, se ionizan tan eficientemente que solo requieren menos de 5 milisegundos de acumulación. Pero ya muestras que son muy difíciles de ionizar debido a que algunas muestras se agregan a nivel molecular en solución o en fase gaseosa, como por ejemplo los asfaltenos o los residuos de vacíos de petróleo, requieren entre 2000 y 10.000 milisegundos o 10 segundos. Entonces, establecimos una escala que es un reflejo de ese periodo de acumulación. Lo denominamos monomer ion yield, o en español lo diría algo así como rendimiento de iones monoméricos o no agregados, y es una medida de qué tan eficiente se producen iones no agregados para ser analizados por la celda ciclotrónica. Entonces, acá en rojo pueden observar los resultados. Podemos concluir que la fracción de acetona se ioniza 20 veces más eficientemente que la fracción de tolueno, y la fracción de tolueno THF metanol produce 140 veces menos cantidad de iones que la fracción de acetona. Y esta es la razón por la cual el análisis de la mezcla compleja muestra principalmente las especies que son extraídas con acetona, porque estas se ionizan de forma muy eficiente. Ahora, si vamos a la fragmentación, vemos que la muestra completa se fragmenta, estos son los iones precursores, se fragmenta siguiendo un patrón de pérdidas de grupo alquilo muy eficiente. La fracción de acetona tiene un comportamiento muy similar, pero cuando ya vamos a mirar la fracción de tolueno, observamos que se producen iones que básicamente forman una distribución molecular de pesos menores. Entonces veamos que pueden ser estos. De nuevo, estos son los iones precursores, una ventana de 4 Daltons, que tiene alrededor de 1000 picos, y cuando se fragmentan producen otra vez el patrón de desalquilación que indica la presencia de ciertos compuestos tipo isla, pero esta distribución de pesos moleculares tiene fórmulas moleculares o iones con fórmulas moleculares que tienen menor número de carbono y menor número de DBE en comparación a los iones precursores. Y esto solo es posible si este tipo de estructuras tipo archipiélago existen en esta mezcla. Veamos. Esta es la composición molecular en términos de DBE y átomos de carbono para los iones precursores. Ustedes observan que la mayoría de compuestos precursores tienen un DBE mayor a 20, y después de la fragmentación, la mayoría de iones fragmento tienen un DBE mucho menor, lo cual es indicativo o diagnóstico para estructuras tipo archipiélago. Ahora, si miramos el comportamiento de fragmentación de la fracción que se ioniza con menor eficiencia, observamos que la proporción de compuestos que pueden provenir de estructuras tipo archipiélago es mucho mayor. Y esa es la razón por la cual la industria del petróleo y los químicos analíticos trabajando en este problema por medio de espectrometría de masas por mucho tiempo no observaron estructuras tipo archipiélago. Ahora,
Todo este conocimiento en términos de composición molecular, estrategias de fragmentación de mezclas complejas, ha permitido entender qué le sucede al petróleo cuando es expuesto al medio ambiente. Por ejemplo, en derrames de petróleo es muy común observar en playas, por ejemplo, en playas del Golfo de México, después del desastre de Deepwater Horizon en el Golfo de México, este tipo de residuos que son muy recalcitrantes y no se degradan. Hay una pregunta si esos residuos son asfaltenos o en el caso cuando ya el petróleo permanece en el océano, se forman unas emulsiones que son muy difíciles de romper y limpiar y nos preguntamos qué tipo de fenómenos de fotooxidación pueden estar ocurriendo en estos procesos. Entonces, en el caso de los asfaltenos, nos interesamos por entender si la estructura tenía algún tipo de rol o de papel en la transformación en el medio ambiente. Lo que necesitamos son muestras de asfaltenos con diferente composición y lo que hacemos en este caso es colocar una lámina de asfaltenos disuelta en un solvente, por ejemplo, como tolueno, sobre agua, que es muy similar su composición al agua del mar, y aplicamos luz solar de forma artificial. Entonces, en el caso de asfaltenos, como por ejemplo los asfaltenos de Wyoming, que están dominados por estructuras tipo isla, observamos que después de 24 horas de procesos de irradiación, no se producen compuestos solubles en agua, sino vemos un cambio y al realizar diferente tipo de análisis como DOC o espectrometría de masas, no encontramos ninguna moléculas abundantes solubles en agua, pero sí encontramos un residuo muy similar al que se observan en las playas y es un residuo de características asfalténicas. Por el contrario, cuando realizamos el experimento con una muestra de asfaltenos que tiene una composición que es enriquecida en archipiélagos, observamos que después de 24 horas el agua está completamente contaminada. Hemos permanecido con compuestos solubles en aceite o de consistencia muy similar al petróleo, pero también se producen abundantes compuestos solubles en agua cuya composición molecular resulta ser muy compleja y resulta ser muy similar a la composición de la materia orgánica disuelta. Por ejemplo, en este caso, podemos observar la detección de decenas de miles de compuestos y si hacemos zoom en una sola masa nominal, podemos observar moléculas con nitrógeno y hasta 9, 14 y un número más alto de átomos de oxígeno, lo cual pues da indicios de su alta solubilidad en agua. Bueno, todo este tipo de conocimiento también nos hizo preguntarnos qué sucede con el petróleo cuando lo colocamos en ambientes construidos. Por ejemplo, usar residuos de petróleo para pavimentar nuestras calles o también para aplicaciones como en los techos de las casas. Entonces, dos estudiantes de doctorado que trabajaron conmigo en el MAGLAB iniciaron un proyecto en donde tomaron diferentes muestras de hidrocarburos que son utilizados para este tipo de aplicaciones y observaron que en algunos casos los pavimentos, generalmente los utilizados en la costa oeste de los Estados Unidos, tienen una estructura dominante tipo isla que no produce sustancias solubles en agua que son tóxicas. Por el contrario, en la Florida y en otros estados de la costa este, se utilizan pavimentos que son enriquecidos con estructuras tipo archipiélago y producen sustancias o abundantes compuestos que son muy tóxicos y son solubles en agua. Bueno, aparte de este tipo de aplicaciones ambientales que se originaron a partir de la petroleómica, también nos hemos interesado o interrogado por la composición molecular de la materia orgánica extraída de meteoritos, de material extraterrestre. Entonces, un estudiante de doctorado que recientemente se graduó y trabajó conmigo en el MAGLAB, él se interesó por analizar la materia orgánica de meteoritos, él pidió muestras a la NASA. Por ejemplo, hay un meteorito muy famoso conocido como Murchison, cayó en Victoria en el año 1969.
Hay otro conocido como Aguas Sarcas, cayó en América Central y cayó encima de la casa de un perro. Eso fue algo interesante. Entonces, se tomaron muestras del centro de las rocas, se pulverizaron, se extrajeron con solventes en un mortero de ágata. Esa mezcla de líquidos sólidos se centrifugó, se tomaron los líquidos, se analizaron por espectrometría de masas y este proceso se realizó por medio del uso de varios solventes de diferente polaridad. Por ejemplo, este es el espectro de masas para una de las muestras extraídas. Esta es Murchison, creo. Y en este caso, Joseph se interesó muchísimo en la composición de iones metálicos, con compuestos metálicos. Por ejemplo, para este pico, con esta masa nominal, se asignó esta fórmula molecular C19H35, 4 átomos de oxígeno y un átomo de magnesio. Ahora, para observar en realidad el poder y la capacidad del espectrómetro de masas de 21 Tesla, podemos ir a buscar la estructura isotópica fina de este ion y observamos que cuando nos movemos 1,99756 Daltons para encontrar el isótopo de magnesio 26, acá está, con muchísima precisión. Entonces, el espectro en rojo es el espectro teórico y en negro ustedes pueden observar lo que obtuvimos a nivel experimental y luego podemos mirar la estructura isotópica fina, que casa prácticamente al 100%. Y ahora, este ion adicional que observamos es uno de los iones con menor diferencia de masa que hemos visto en el espectrómetro de 21 Tesla y es la diferencia de 0,36 milidaltons, que como ya lo había dicho antes, es menos que la masa de un electrón. Esta es la composición molecular de este extracto de petróleo. Esta forma de visualizar la composición molecular es algo diferente a los plots de Db versus átomos de carbono. En este caso, cada fórmula molecular ha sido ubicada en el plot de acuerdo a su relación hidrógeno-carbono y oxígeno-carbono. Y adicional a esto, quiero compartir que aparte del Laboratorio Nacional de Alto Campo Magnético en Tallahassee, Florida, Estados Unidos cuenta con una red de laboratorios nacionales que tienen también facilidades para acceder a sus equipos completamente gratis. En este caso, este es el laboratorio al que yo accedí y me volví usuaria, es Brookhaven National Laboratory, y ellos tienen un equipo que permite tomar imágenes de moléculas utilizando microscopía de fuerza atómica, en donde, aunque no soy experta en este tipo de técnicas, se utiliza o puedo decir que se utiliza el sensor es una sola molécula de CO. Entonces, es posible medir los campos entre esta molécula y las moléculas de interés y de esa forma reconstruir una imagen a nivel molecular de la molécula que estamos observando. Por ejemplo, a pesar de que estas imágenes no están muy bien resueltas, porque esta técnica funciona muy bien para moléculas planas, en el caso de los compuestos extraídos de este meteorito, pudimos observar este tipo de cadenas hidrocarbonadas que son exageradamente largas y esto es consistente con los datos de espectrometría de masas de ultra alta resolución. Para otro extracto, ya pudimos observar moléculas a mayor detalle y moléculas más aromáticas, lo cual también es consistente con los datos que obtuvimos con espectrometría de masas de ultra alta resolución. Y aquí vemos la toma de una imagen en donde nuestro compañero de laboratorio, Percy, que es quien aplica la técnica en este laboratorio nacional, él comenzó a hacer el traseado o comenzó a hacer el mapeo de esta molécula y comenzó a aproximar la molécula de CO2 de CO, perdón, y en la medida en que él aproximaba dicha molécula, incrementaba la resolución y podía observar con mayor detalle los enlaces y los diferentes campos de fuerza de esta estructura molecular. Bueno, finalmente quiero mostrar una aplicación que estamos desarrollando en el MAGLAB y no todo es petróleo o también, por ejemplo, contaminantes emergentes. También estamos estudiando energías alternativas y una de las energías alternativas que queremos estudiar son los bioaceites
que se pueden obtener de la pirólisis de la madera y que pueden cumplir con un ciclo que tiene básicamente un gasto o un consumo de carbono que se puede considerar cero. Y es porque cuando se piroliza la madera, se produce un bioaceite que luego va a ser refinado y utilizado como combustible para diferentes aplicaciones. Y ese CO2 que se ha producido en ese proceso va a volver a capturarse o a captarse durante el crecimiento de la biomasa. Y básicamente es un proceso cíclico. Entonces, una de las fuentes de madera que más estamos estudiando en este momento es un pino que se llama loblolly. Tiene una composición molecular que es muy deseable para estas aplicaciones. Tiene, por ejemplo, 44% de celulosa, hemicelulosa alrededor de 22%, lignina alrededor del 31%, y eso lo hace ideal para obtener ciertos productos que eventualmente pueden ser procesados para producir combustibles que se pueden utilizar para diferentes aplicaciones de energía. Como un dato interesante, por medio de la tecnología CRISPR, se están desarrollando cepas que permiten aún mejorar la proporción de celulosa, hemicelulosa y lignina y poder obtener mayores rendimientos de los productos deseados. Entonces, como sabemos, las plantas tienen las células vegetales que a su vez tienen una pared celular que está compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina, y durante los procesos de pirólisis, este tipo de sustancias liberan moléculas que son muy complejas, tienen alto contenido de oxígeno, pero que eventualmente se pueden refinar para obtener combustibles y moléculas con aplicaciones interesantes. Por ejemplo, esta molécula es representativa del biochar y ahorita se está utilizando para poder hacer remediación ambiental o para hacer remediación de suelos. Entonces, la composición molecular de estos bioaceites es muy compleja. En este caso, por ejemplo, detectamos más de 12.000 fórmulas moleculares monoisotópicas. Aquí no estamos contando los isótopos pesados como carbono 13 o otro tipo de átomos. De nuevo, estos son los diagramas de Van Crevelen, en donde observamos la composición molecular en términos de relaciones hidrógeno-carbono y oxígeno-carbono. En estos plots, es muy interesante ver que las diferentes familias de compuestos se agrupan en diferentes partes de, el espectro o del plot. Por ejemplo, en este caso, la biomasa se ubica en este espacio en amarillo. Aquí está la fórmula molecular promedio de la lignina, la madera, la celulosa. En este caso aquí en verde resaltamos los carbohidratos. Aquí están los hidrocarburos condensados, como por ejemplo el biochar. Aquí están los combustibles o las moléculas que deseamos para poder producir combustibles y tienen alto contenido de hidrógeno y muy bajo contenido de oxígeno, como lo observan. Y lo interesante es que podemos agrupar todas estas composiciones moleculares también en clases de compuestos. Y observamos que en el caso de los bioaceites de pirólisis de madera, hay moléculas hasta con 22 átomos de carbono, lo cual no es muy óptimo para la industria de energía porque lo que se necesita es reducir el contenido de oxígeno para poder incrementar la energía de las moléculas y pues hacer viable que sean procesadas en los equipos típicos de la refinería, de la industria de refinería que existe y fue desarrollada con base a crudos pesados y livianos. Cuando ploteamos la composición molecular de todas estas moléculas para cada una de las clases individuales, observamos que las moléculas con mayor contenido de oxígeno son muy parecidas a la biomasa, mientras que las moléculas con el menor contenido de oxígeno se asemejan mucho más a los compuestos deseables para las aplicaciones energéticas. Entonces, sabemos que debemos disminuir el oxígeno en este tipo de sustancias. Y los diagramas de Van Crevelen son muy interesantes para poder hacer el traseado de estas reacciones. Por ejemplo, en reacciones catalíticas avanzadas es posible hacer que estas moléculas que son muy parecidas a los carbohidratos, estas de acá, pierdan agua y se vuelvan muy aromáticas, y ya con procesos de hidrogenación catalítica es posible hacer que estas moléculas se transformen y
adquieran la composición ideal para aplicaciones de energía. El tema es que para poder lograr este tipo de transformaciones es necesario conocer a detalle la composición molecular de este tipo de sustancias. Y para poder hacerlo es necesario superar cualquier problema que tengamos de supresión de iones. Y en este caso ahora estamos utilizando cromatografía líquida. Aquí tienen el ejemplo de un cromatograma de iones totales. No voy a entrar en detalles a la separación, pero sí les puedo decir que la separación por medio o basado en compuestos modelo es capaz de separar sustancias que no tienen grupos ácidos, como por ejemplo carbohidratos. Después vienen los polifenoles. Después podemos separar sustancias que son más aromáticas y con más contenido de grupos con oxígeno. Después podemos separar los ácidos carboxílicos y los ácidos tetracarboxílicos y las moléculas polifuncionales que tienen no solamente fenoles o alcoholes, pero también tienen otro tipo de grupos funcionales. Para darles una muestra del poder del equipo de 21 Tesla, este es un solo scan. Todos los otros resultados que ustedes observaron de gran complejidad molecular es el resultado de sumar mínimo 100 scans. Esto es solo un scan y en un solo scan pudimos observar más de 4.500 picos. Por ejemplo, si hacemos zoom en una sola masa nominal, en un solo scan todavía tenemos una muy buena resolución y una muy buena relación señal a ruido, que podemos asignar miles de fórmulas moleculares con una muy alta exactitud. Ahora, debido a que nosotros podemos tomar básicamente, es como tomar una foto en cada scan de la composición molecular, podemos hacer un traseado de la composición molecular y al combinar toda esta información, obtenemos mayor información a nivel molecular de las muestras que como si las analizáramos de forma directa, sin cromatografía. Y actualmente estamos intentando comprender la distribución de isómeros para poder entender qué tipo de sustancias son más difíciles de transformar y de remover oxígeno en este tipo de procesos en donde buscamos transformar estas moléculas de bioaceites en compuestos que son más utilizables en la industria de la energía. Entonces, en este caso, este es el cromatograma para un solo ion, para una fórmula molecular C7H10O7, que es muy consistente con esta estructura, y vemos que eluye al principio de la separación. Cuando nos vamos a otra fórmula molecular, una fórmula molecular que es consistente con una sustancia denominada celobiosan, que es muy conocida en estos procesos de pirólisis de madera, vemos que hay un comportamiento que indica la presencia de isómeros. Y ya para una molécula mucho más compleja, con un mayor número o una menor relación hidrógeno-carbono, ¿sí? Y mayor, por consiguiente, mayor densidad de oxígeno, es posible observar un comportamiento de elusión mucho más complejo. Y este tipo de procesos está permitiendo que actualmente podamos empezar a entender la distribución de isómeros en este tipo de muestras que son muy complejas. Entonces, como conclusiones, el poder de espectrometría de masas de ultra alta resolución o de FTIC-RMS a ultra alto campo magnético como el 21 Tesla es que permite revelar miles o hasta 1.000.000 de fórmulas moleculares y de esta forma podemos conocer la composición molecular detallada de este tipo de mezclas. Hemos desarrollado aplicaciones ambientales y de energía, pero también tenemos aplicaciones a nivel de proteómica, metabolómica. En el MATLAB estamos teniendo un impacto científico y también industrial, porque podemos apoyar a diferentes industrias, principalmente en la energética y la farmacéutica, con este tipo de conocimiento molecular. Y la invitación es que ustedes pueden aplicar a tiempo en el equipo. Es muy fácil. Acá dejo mi contacto de correo electrónico, pero básicamente se somete una propuesta que es muy corta, son 3 páginas. Si ustedes tienen la necesidad de usar, por ejemplo, espectrometría de masas FTIC-RMS o resonancia magnética nuclear de campos muy altos
Otro tipo de facility, ustedes pueden justificar en su propuesta por qué necesitan usar este tipo de tecnología y es muy posible que obtengan el tiempo en el instrumento, pueden enviar sus muestras o pueden visitarnos. Ofrecemos ayudas económicas para que nos puedan visitar, toman sus datos, se llevan sus datos y es completamente gratuito cuando es por fines académicos.